Bienvenidos a la lección 6. Continuamos el análisis de las intervenciones gubernamentales. En este caso puntual veremos qué ocurre con el establecimiento de un impuesto a las ventas. Y de hecho el objetivo o los objetivos de esta lección son analizar las consecuencias que tiene este impuesto en un mercado perfectamente competitivo, y puntualmente veremos qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio, y por otro lado cuál será la recaudación del Estado. El esquema de la lección es el siguiente. Utilizando como ejemplo el modelo de oferta y demanda, haremos la regla de los 3 pasos, es decir, primero identificar si el impuesto afecta la oferta o la demanda, segundo, si la desplaza hacia la derecha o a la izquierda, y tercero, qué ocurre con el nuevo equilibrio, compararlo con el equilibrio inicial. Los impuestos a las ventas, ¿y cuál es la definición? Bueno, un impuesto específico a las ventas decimos que es una obligación de pagar T pesos al Estado por cada unidad comercializada de ese bien. T será la notación que utilizaremos para los impuestos, y por simplicidad haremos que los vendedores son quienes recaudan el impuesto y luego se lo depositan al agente de recaudación, que podría ser AFIP o la Dirección de Rentas en el caso de la provincia. ¿Qué impuestos se asemejan a este concepto en la práctica? ¿Bien? Bueno, nosotros con el análisis teórico que veremos en este video, podremos comprender las consecuencias que tiene el establecimiento de un impuesto específico a las ventas sobre el precio que pagan los consumidores, sobre el precio que reciben los vendedores, qué ocurre con la cantidad comercializada y con la recaudación del Estado, ¿sí? Estas consecuencias son similares a ciertos impuestos que se cobran en Argentina, ¿sí? Son impuestos que por definición no son impuestos específicos a las ventas, pero que las consecuencias que tienen sobre el mercado son muy parecidas a las que veremos en este video. ¿Cuáles son esos impuestos? Bueno, a nivel nacional tenemos el IVA, a nivel provincial tenemos los ingresos brutos, el impuesto a los ingresos brutos, y a nivel municipal el tributo económico municipal o bien el TEM. ¿Qué finalidad tienen los impuestos? Bueno, básicamente son dos. Por un lado, recaudar fondos para poder financiar el gasto público, ¿sí? Recordemos que el gasto público tiene muchas partidas, ¿sí? Quizás las más significativas, las más representativas sean los sueldos de los empleados públicos. Por otro lado, la obra pública, como puede ser creación de nuevas autopistas, de hospitales, de escuelas públicas, o bien subsidios, que son transferencias que hace el Estado a ciertos grupos de la sociedad, como podría ser la asignación universal por hijo, ¿sí? Para los hijos menores de 18 años, el caso de pensiones por discapacidad, ¿sí? O las jubilaciones mismas, o en este caso de pandemia, el ingreso familiar de emergencia, ¿sí? Todo eso es gasto público que el Estado necesita recaudar impuestos. Por otro lado, otra finalidad es, en algunos bienes, desincentivar su producción o consumo, como podría ser bienes que son nocivos para la salud, que tienen una carga impositiva alta, como pueden ser los cigarrillos o el alcohol, y otro tipo de bienes que son nocivos para el medio ambiente, ¿sí? De hecho, hay algunos países que, por ejemplo, gravan con altos impuestos a los combustibles fósiles por la contaminación que generan, para desincentivar su consumo, y de alguna manera incentivar el consumo de energías limpias, como podría ser la energía eléctrica o la energía eólica. Veamos con nuestro esquemita, ¿sí? de curva de oferta y de demanda, qué ocurre en primera instancia con la curva de oferta al establecerse un impuesto. Bueno, graficamos la curva de oferta, no se olviden de poner nombre a los ejes, y suponemos que el gobierno establece un impuesto de 10 pesos por unidad vendida. Los vendedores, como dijimos hace un par de diapositivas, son agentes de recaudación, ¿sí? Esto significa que ellos cobran un precio, de ese precio separan el impuesto para el gobierno y se lo depositan en la cuenta del agente de recaudación. Bien, la pregunta sería, ¿qué precio deberán recibir ahora, con la introducción del impuesto, ¿sí? los vendedores para que puedan seguir ofreciendo una determinada cantidad? Bueno, recordemos que la curva de oferta, ¿sí? es la suma de las curvas de costo marginal de las empresas que constituyen ese mercado. De manera que en una situación inicial, por ejemplo, para ofrecer 50 unidades tendrían que recibir un precio de 20 pesos. Ahora,
con el nuevo impuesto, tendrán que cobrar un precio tal que les permita pagar ese costo impositivo, ¿sí?, de 10 pesos por unidad vendida, y que les quede un remanente que les permita cubrir el costo marginal de esa 50 unidad. Bueno, claramente, en este caso, deberían poder cobrar un precio de 30 pesos, de los cuales 10 pesos irían para el Estado y les quedaría un precio neto de 20 pesos para cubrir sus costos marginales. Veamos otro ejemplo. Si en una situación inicial estuviesen ofreciendo 160 unidades, ¿sí?, y a un precio de 40 pesos, bueno, a ese precio de 40 pesos deberán recargarle 10 pesos más, ¿sí?, 50 pesos, para poder darle 10 al Estado y que les quede los 40 pesos que les permite cubrir el costo marginal de esas 160 unidades. Nos vamos a una cantidad mayor, ¿sí?, el precio que deberían recibir siempre será mayor porque el costo marginal es creciente, y si en la situación inicial necesitaban de un precio de 55 pesos para poder cubrir los costos marginales, ahora tendrán que cobrar este precio más 10 pesos, o sea, 65 pesos, de manera de transferir esos 10 pesos al Estado y les queden los 55 para cubrir su costo marginal. Y este análisis que estamos haciendo para cada cantidad ofrecido, cada cantidad determinada, los vendedores siempre deberán sumarle 10 pesos para poder cubrir ese costo impositivo extra que se agrega, ¿sí?, al costo de producción. Bueno, hacemos esto para todas las cantidades posibles, obtendremos la nueva curva de oferta con impuestos, ¿sí? Uniendo estos puntos tendremos la curva S más T que tiene en cuenta el impuesto. Siguiendo con la regla de los 3 pasos, vemos que el establecimiento de un impuesto afecta a la curva de oferta, en primer lugar, y segundo, que la desplaza hacia la izquierda. Ahora sí podemos pasar al análisis del mercado, ¿sí? Graficamos oferta, graficamos demanda. Recuerden que cuando hacemos estos análisis tenemos que partir de un equilibrio inicial, en este caso sería, modo de ejemplo, un precio de 40 pesos y una cantidad de equilibrio de 160 unidades. Y hay un establecimiento de un impuesto de 10 pesos. ¿Sí? Es el mismo gráfico de la oferta más T, S más T, que utilizamos en la diapositiva anterior. Bien, entonces, el gobierno establece un impuesto de 10 pesos por unidad. Pongámonos en este primer momento en lugar de los vendedores. Los vendedores que estaban vendiendo a 40 pesos, ahora tienen que pagar un impuesto por cada unidad vendida de 10 pesos. ¿Qué tratarán de hacer los vendedores? Bueno, seguramente intentarán trasladar la totalidad del impuesto a los consumidores, ¿sí? Es un costo extra que se les agrega, por lo tanto tratarán de trasladarlo, de no asumirlo ellos, sino que sean los consumidores quienes lo paguen. Es decir, en nuestro ejemplo, los vendedores tratarían de cobrar un precio de 50 pesos, ¿sí?, 10 pesos mayor a la situación inicial, pero tenemos un problema, ¿sí? Los vendedores pueden hacer esto, pueden trasladar la totalidad del impuesto sin que se vea alterado los resultados del mercado. Bueno, veremos que en el corto plazo la respuesta es no, no pueden trasladar la totalidad del impuesto a los consumidores. ¿Por qué? Bueno, porque si aumentan el precio, por ley de la demanda, la cantidad demandada va a disminuir, ¿sí? Es decir, los consumidores ahora a un precio de 50 pesos no demandarán 160 unidades, demandarán una cantidad menor. En nuestro gráfico podemos verlo con el punto nuevo que se marca y veremos que la cantidad demandada es de 65, ¿sí? Entonces, si la cantidad ofrecida es mayor o superior a la cantidad demandada, decimos que hay un exceso de oferta. ¿Bien? Y recordemos, cuando hay un exceso de oferta en un mercado, naturalmente esto genera una presión a la baja de los precios. ¿Por qué? Bueno, habrá vendedores que a ese precio no podrán vender la cantidad de bienes que tienen en oferta, ¿sí?, digamos, exhibidos, ¿sí?, y tratarán de venderlos con un precio menor. O sea, naturalmente irán bajando lentamente el precio para poder ir vendiendo esas unidades que tienen en stock. Gráficamente, ¿esto qué significa? Bueno, con la baja de precios, esa brecha del exceso de oferta irá disminuyendo lentamente hasta encontrar un precio en el cual se vacía el mercado. Así que significa esto que no hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda y alcanzamos un nuevo equilibrio.
En nuestro gráfico, ese nuevo equilibrio será un precio que pagarán los consumidores de 44 pesos y una cantidad de equilibrio nueva de 120 unidades. Bien, y por último nos quedaría analizar cuál es el precio que reciben los vendedores, el precio neto. Recordemos que de esos 44 pesos, ¿sí? Los vendedores tienen que separar 10 pesos por cada unidad vendida para depositar en la cuenta del agente de recaudación fiscal, ¿sí? De manera que el precio neto que les quedará a los vendedores es de 34 pesos. ¿Sí? Fíjense aquí una cosa, es interesante ver que finalmente, el nuevo equilibrio, el precio que pagan los consumidores, que es de 44 pesos, es solamente 4 pesos superior al precio inicial. Es decir, que los vendedores, si bien intentaron trasladar toda la totalidad del impuesto, no lograron hacerlo, ¿sí? Debido justamente a la ley de la demanda, como explicamos anteriormente, y lograron trasladar parcialmente ese impuesto. Y de hecho los vendedores tuvieron que asumir una parte de los impuestos en una renuncia de ellos a un precio menor, ¿sí? Que bajó el precio que recibían los vendedores de 40 pesos a 34. Después veremos en otro video de qué depende cuánto del impuesto absorben los consumidores y cuánto del impuesto absorben los vendedores. Por último, en nuestro análisis de esta lección, veremos qué ocurre con la recaudación del Estado. Recordemos que la recaudación es el impuesto T por la cantidad comercializada Q1 en este caso, ¿sí? El impuesto es de 10 pesos, la cantidad comercializada nueva es de 120 unidades, entonces el Estado recauda 10 por 120, 1.200 pesos en este mercado de ejemplo que estamos utilizando. Gráficamente lo podemos ver por el área de un rectángulo que tendrá como base la cantidad comercializada Q1 y de altura la diferencia entre el precio bruto, 44, menos el precio neto, 34, que no es otra cosa que el impuesto. Bien, conclusiones. ¿Qué podemos decir? Bueno, al establecerse un impuesto específico a las ventas, genera las siguientes consecuencias en un mercado perfectamente competitivo a corto plazo. Primero, estamos seguros que el precio que pagarán los consumidores aumentará, es decir, el precio bruto será mayor que el precio inicial. Sin embargo, recordemos que el precio que pagan los consumidores aumenta menos que la cuantía del impuesto. Segundo, genera una disminución en el precio que reciben los vendedores. El precio neto será menor que el precio inicial. Tercero, la cantidad comercializada va a disminuir, ¿sí? De hecho, en la lección 8 podremos analizar de qué manera el establecimiento de un impuesto genera una pérdida de eficiencia justamente de esas unidades que ya no se están comercializando. Y por último, pudimos ver cómo el Estado recauda fondos, ¿sí? Haciendo la multiplicación de pesos por la cantidad comercializada. Bueno, espero que este video les sea de utilidad. Cualquier duda, no dejen de consultar en los foros.